Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para las iglesias es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Gracias, hermanos. Bien, invito a todos a ir a sus Biblias al libro del profeta Jonás. Hoy empezamos una nueva serie de mensajes, una serie corta porque el libro es corto, así que la serie va a ser corta. Vamos a dedicar el mes de julio al libro de Jonás y estaremos compartiendo todos los domingos un capítulo. Me va a estar acompañando el pastor Yurizán en esta serie, así que él estará predicando, si el Señor lo permite, el próximo domingo, capítulo 2. Hoy vamos a ir al capítulo 1. Jonás. A los que todavía les cuesta un poco de trabajo ubicarse ahí en la Biblia, bueno, pueden ir al índice, por supuesto. Y si no, pues tienen que ir casi que al final del Antiguo Testamento. Estos libros de los profetas menores son cortos, así que tienen que ir con despacio porque si no, no lo ven. El libro de Jonás también es breve. Y está ubicado luego de Abdías y antes de Nahum. Jonás capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, pero estoy seguro que al menos no solamente los que crecieron desde pequeñitos en la iglesia y escuchando las historias, sino la gran mayoría de los creyentes pues conocen al menos de la historia, famosa historia de este hombre, este profeta siendo tragado por un pez, ¿verdad? ¿Quién no conoce esa historia? Vamos a leer el capítulo 1, yo lo voy a leer, ustedes lo van a seguir con la vista. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta historia mis hijos se la saben de memoria, pero siempre me preocupa que ellos puedan ver más allá de la simple historia y de los datos curiosos que ahí se mencionan, ¿verdad? Porque a quién no le va a interesar una historia donde un hombre es tragado por un pez y no muere, y luego el pez lo vomita, como después veremos más adelante, y sigue con vida. Es algo realmente, por supuesto, sobrenatural, extraordinario. Bien, hermano, vamos a sacar algunas lecciones de este texto. Antes quería ponernos un poquito en contexto, aunque sé que ustedes conocen el libro, lo han leído, lo han escuchado muchas veces. Creo que de los profetas menores, que son 12, tal vez este sea el libro más conocido y tal vez sea este el profeta de los menores más conocido para muchos. Aunque yo les estoy invitando a que lean todos los libros de los profetas menores. Este Jonás no tenemos muchos datos de él, a no ser los que se nos describe ahí en el capítulo 1, que era un profeta del Señor, que era hijo de un hombre llamado Amitai. Si vamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 14, ahí se nos da un poquito más de datos. Se nos dice que Jonás provenía de un lugar llamado Gat-Hefer, que era cercano a Nazaret. Son los datos que tenemos de Jonás, que era perteneciente a las tribus del norte, es decir, ya si nos ubicamos históricamente, ya el reino de Israel se había dividido en 2 partes. 10 tribus correspondía al reino del norte y 2 tribus correspondía al reino del sur. Y Jonás pertenecía al reino del norte. Y se ubica, su periodo y su ministerio profético se ubica en los años aproximadamente en los 790, 750 antes de Cristo, en el reinado bastante prolongado de Jeroboam II. Básicamente esos son los pocos datos que tenemos de Jonás. Es muy interesante porque es a ese profeta al que recordamos no por su obediencia, sino por su desobediencia. Y es al profeta que recordamos también porque su ministerio seguramente fue más amplio, pero lo que sabemos de Jonás es que Dios le encargó la misión de ir a llevar un mensaje e ir él físicamente, personalizarse ahí, hacerse presente a una tierra, a una nación y a una ciudad enemiga, que era Asiria la nación y su capital Nínive para aquel entonces. Y eran enemigos, estamos hablando de que eran enemigos históricos de Dios. Así que la misión que se le dio a Jonás no era para nada agradable. Dios le dijo, vete a donde está aquella gente perversa, mala, toda la perversidad, la crueldad de aquella gente era el límite para los judíos. Ellos no amaban a aquella gente eran los enemigos que le habían hecho la vida muy difícil por muchos años. Y de pronto Dios le dice a Jonás, levántate y ve a donde está aquella gente y aquella gran ciudad y proclama el mensaje que tengo para ellos, porque su maldad es tan grande que ha llegado hasta mi presencia. Eso es lo que significa, no es que tenga que la maldad crecer tanto como para que Dios se dé cuenta. No, sino que está usando una frase o una manera de decir que la maldad de aquella gente era tan grande que ya Dios no aguantaba más con ellos. Y tenía que ir a proclamar un mensaje de juicio. Dentro de 40 días, por su maldad, por su crueldad, ustedes van a ser destruidos. Dios los va a destruir. Ese era el mensaje que Dios le encargó a Jonás. Pero, ¿qué pasó? Jonás dijo, no quiero. Y fue y se levantó, pero no para hacer lo que Dios le dijo, sino para huir. Dice, y lo enfatiza 2 veces, para huir de la presencia del Señor, de Jehová. Y se fue y encontró un barco que iba para el lugar
más lejano posible del destino al cual Dios lo había enviado, que era Nínive. Y se montó en un barco, una nave para Tarsis. No hay mucha seguridad de dónde estaba ubicada Tarsis, pero todo parece indicar que era en algún lugar de lo que hoy es España. Si ustedes entonces van a un mapa bíblico y ven la distancia que había entre Tarsis, a donde pretendía irse Jonás, y Nínive, estamos hablando de aproximadamente 2.500 kilómetros, así que él se iba a ir lo más lejos que pudiera. Pero Dios lo impide, viene la tormenta, y en medio de la tormenta pues sucede todo aquello con esos marineros que, por lo que nos dice el texto, pertenecían a diferentes naciones, porque dice que cada uno oraba a su Dios. Entonces parece que habían de diferentes regiones, naciones, con diferentes religiones y dioses en los cuales ellos creían. Y bueno, ya ustedes leyeron toda la historia, la vamos a ir recreando un poquito más en el camino. Lo primero que quisiera que pudiéramos meditar y luego sacar algunas lecciones para nosotros, está en los capítulos 1 al 3. Tiene que ver con el llamado divino hecho por Dios a Jonás y la desobediencia del profeta. Y vemos cómo la narración comienza con una palabra que es muy repetida, muy conocida en los libros proféticos, cuando dice: vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Quién habló a Jonás? Dios. Para que nos quede bien claro, Dios llama a Jonás, le dice: tengo un encargo para ti. Era palabra de Jehová. Y el llamado era muy claro, tenía que ir a Nínive a proclamar juicio. Dentro de 40 días van a ser destruidos. Ahora, dice que Nínive era una gran ciudad. Tal vez para esta época, ciento y tantos mil habitantes, algunos creen que pudiera tener alrededor de 300.000 habitantes, no es tanto, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiene San José? Y es una de las capitales pequeñas, porque San José no es una capital grande porque es un país pequeño, pero en el gran área metropolitana hay alrededor de 2 millones de habitantes. Y la ciudad como tal de San José, la metrópoli, pues son unos cuantos miles. No sé si tienen el dato, pero son unos cuantos miles, más que esta cifra. Pero para aquella época, 200.000, 300.000 habitantes, era una ciudad inmensa. Dice que de 3 días de camino. Después pueden sacar sus cuentas ahí. Era una ciudad grande, un radio grande y una gran población. Ahora, la pregunta es: ¿a qué teme Jonás? Porque nosotros pudiéramos pensar, bueno, imagínense, eran los enemigos, llego yo ahí solito a pararme por las esquinas de la calle, yo que soy el enemigo de ellos, entrar a su tierra, a llegar a decirle a ellos que Dios, mi Dios, que no es su Dios, los va a destruir dentro de 40 días. Es natural que Jonás haya sentido temor. Dios, si llego ahí me van a pulverizar, me van a aplastar. Pero luego, más adelante, vamos a ver que Jonás tenía un temor mayor. Y eso vamos a meditar más adelante. Y era que Jonás no tenía ningún amor por aquella gente. Y Jonás conocía a Dios. Y sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y Jonás no quería misericordia para aquella gente. Por lo tanto, él trató de evitar que el Dios de bondad y de gracia le extendiera gracia a aquella gente. Porque Jonás lo menos que quería era ver a aquella gente bien. Él quería verlos mal. Por todo el mal, valga la redundancia, que les había hecho a ellos, a su nación, a su gente por tanto tiempo. El asunto es que todo esto hace que Jonás huya. Es interesante porque estamos hablando de un profeta, alguien que tenía una relación con Dios, que tenía un ministerio ligado a Dios, y se nos enfatiza 2 veces allí, en los primeros versículos, que Jonás intenta huir de la presencia de Jehová. Y nosotros sabemos que eso es absolutamente imposible. Y no conocía Jonás al Señor, y no conocía su palabra, y no conocía Jonás las perfecciones de Dios, tal y como se había revelado.
No sabía Jonás que cuando Dios quiere hacer una cosa, la hace, porque es soberano. Y no sabía Jonás que no hay manera de huir de su presencia, como muy bien lo dice David en uno de sus salmos. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo puedo alejarme, salirme de tu presencia? A donde quiera que vaya, ahí estás tú, porque la presencia de Dios lo cubre todo. ¿No lo sabía Jonás? Entonces vemos a un profeta actuando muy neciamente, ¿verdad? Ahora, estamos frente a un llamado personal, un llamado de Dios a un hombre de Dios para una misión específica. Sin embargo, yo quiero recordar a ustedes, hermanos, que la Biblia está llena de llamados. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios lo va a estar llamando a usted insistentemente. Y es interesante porque si usted no es creyente, o si todos los que están aquí son creyentes, son cristianos, hijos de Dios por la fe en Cristo, pero todos en algún momento fuimos rebeldes, ¿verdad? Hubo un antes y un después en nosotros. Entonces, si todos los que estamos aquí somos cristianos, vamos a ir un poquito atrás en nuestra historia. Cuando nosotros leíamos la Biblia y todavía la Biblia era para nosotros un libro más. Pero cuando uno leía la Biblia, uno se encontraba que Dios nos estaba llamando insistentemente. Y yo quiero recordar algunos de esos llamados, que son llamamientos, diríamos, que permanecen todavía hoy para los hijos de Dios, incluso para los seres humanos. Por ejemplo, en Hechos 17:30, dice así: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, todos, en todo lugar, que se arrepientan. Ese es un llamado de Dios vigente. Ese es un llamado de Dios que no ha pasado de moda. Y quiero enfatizar aquí algo, porque si se dan cuenta, cuando Dios se presenta a Jonás, no se presenta suplicante, se presenta como el Dios soberano que manda, que tiene la autoridad. Y a veces se nos ha predicado a un Dios suplicante, el Dios que suplica a la gente que se arrepientan. Dios no es un Dios suplicante. Dios es el Dios que ordena, dice Hechos 17:30, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Y los que escuchan ese mandato tienen una responsabilidad. O obedecen el mandato o rechazan el mandato. Como Jonás tenía una responsabilidad. Menciono otro y no voy a mencionarlos todos porque la Biblia está llena de mandatos. Y según sean las circunstancias de nuestra vida, el momento en que estemos viviendo, alguno de esos mandatos va a tener una repercusión más grande o menor en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dice Mateo 11:28, dice el Señor, y es un mandato porque es un imperativo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es para todos los seres humanos. El Señor está diciendo, y fíjense que no está suplicando, Él está abriendo las puertas, pero está ordenando: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los puedo hacer descansar, los haré descansar. Es un mandato que está vigente. Ahora, si estamos pensando ya en creyentes, en cristianos, personas que tenemos una relación por medio de la fe con el Señor, podemos ir a Primera de Pedro 1:16, que se corresponde con Levítico 11:44, porque es un texto que se enfatiza, y hay también un mandato, y esto es sobre todo para los creyentes: sed santos porque yo soy santo. No suplica el Señor santidad en nosotros, Él ordena en nosotros pureza y santidad. Sed santo porque yo soy santo. Si vamos a 2 Corintios 5:20, ahí el Señor está hablando del ministerio de la reconciliación, y hay una orden también dada a todos los hombres en todo lugar: reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Y si vamos a Hebreos 3:15, dice así: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esos son mandatos que están vigentes siempre. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios,
sea que estamos leyendo la Biblia en nuestras casas, o estamos escuchando la Biblia, o estamos escuchando un mensaje desde la Biblia, este es un mandato vigente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque a veces, siendo creyentes, cerramos nuestros corazones a ciertos mensajes, cosas que no queremos escuchar de Dios. Y eso trae consecuencias, ¿verdad? Como le trajo consecuencias a Jonás. Ahora, en cuanto al llamado y la desobediencia del profeta, podemos sacar algunas lecciones muy rápidas acá, aplicadas a nuestra vida. Dios mantiene un llamado constante al hombre para que se arrepienta y sea salvo. Y esto tiene que ver con los textos que he citado. Jonás era un hombre de Dios. El llamado a Jonás no era arrepentimiento. Pero por eso quise traer otros mandatos que están vigentes allí. A nuestros amigos, a nuestros familiares. Si hay alguien aquí en esta hora que tal vez conozca del Señor, pero la pregunta es si conoces íntimamente a Dios, si puedes llamarte con toda confianza, soy un hijo de Dios, estoy seguro en Él, tengo esperanza eterna. Si no es así, Dios te está llamando al arrepentimiento y a la fe. Y te está diciendo que es algo urgente, es un llamado de parte de Dios. Es una prioridad para ti. Dios sigue llamando hoy a su pueblo, y ya estoy hablando a la iglesia, a participar en su misión. ¿No es un mandato que fue dado a la iglesia y permanece en Mateo 28? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y no es un mandato para todo creyente? Hay un mandato para nosotros. Y la pregunta es si estamos siendo desobedientes como Jonás o estamos siendo obedientes al mandato de Dios. Si estamos compartiendo el evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos. Porque a veces hablamos de tantas cosas, tenemos muchos amigos, pero es como que no nos interesara el alma de ellos. Y entonces la pregunta es si los amamos. No tenemos que responder si Jonás amaba a los habitantes de Nínive. No los amaba. Tristemente. Era un hombre que temía a Dios, pero era egoísta. Quería tener a Dios para sí mismo. No le interesaba el destino eterno de los demás. La pregunta es si a nosotros no nos interesa el destino de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Podemos decir que los amamos mucho, pero si no tienen a Cristo, no están bien. Si no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Y nosotros entonces estamos en nuestra zona de confort y nos conformamos a tener a Dios por nuestro Padre, a Jesús como nuestro Salvador, pero amamos realmente a nuestros seres queridos o a las personas, porque el llamado es al prójimo. No es solamente a los cercanos, a los queridos, es a todos. Como Jonás, podemos resistir con acciones, aunque verbalmente afirmemos creer en Dios. Porque Jonás después, más adelante, dice, yo temo, soy hebreo, y temo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero hay que ver si nuestras acciones se corresponden con lo que decimos creer. Hay personas o lugares que despreciamos o evitamos a quienes Dios nos llama a amar. Esa es una muy buena pregunta. ¿Será que nosotros tenemos grupos selectos? ¿Será que a la hora de hacer misión, a la hora de compartir el evangelio, decimos a estos sí, pero a aquellos no? ¿Será que a la hora de abrir nuestro hogar en un momento determinado para que se predique la palabra de Dios, yo voy a decir, mi hogar está abierto para un grupo de personas, pero no para otros? Hay un precio a pagar. A veces es muy fácil decir, yo estoy dispuesto a compartir el evangelio, yo estoy dispuesto a evangelizar. Sí, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a hablarle a la persona que posiblemente me va a rechazar o me va a atacar, pero que necesita desesperadamente del Señor? Como aquellos ninivitas.
de los cuales Jonás no tuvo ningún tipo de compasión? ¿Será que nosotros también hacemos acepción de personas? ¿Estamos huyendo de algo que sabemos que Dios nos ha pedido? Es tremendo porque a veces ignoramos la palabra de Dios, a veces ignoramos los mandatos del Señor, pero ¿será que nosotros somos esos creyentes que evitamos ciertos libros, ciertos textos de la Biblia porque no queremos ser confrontados por el Señor? Porque nos vamos a sentir responsabilizados una vez que conozcamos a lo que Dios nos está llamando. Es algo para nosotros reflexionar, ¿verdad? Porque a veces queremos vivir vidas cristianas muy cómodas. Queremos solamente escuchar lo que quiero de Dios escuchar. Y solamente quiero que me baste el que el Señor me ama, me ha salvado y me cuida. Pero cierro mi corazón a todo lo demás y a la necesidad de la gente que no tiene a Cristo. Versículos 4 al 6, vemos entonces cómo Dios responde a la obediencia, a la desobediencia humana con justicia y con gracia. Qué tremendo cómo aquí se van a conjugar dos perfecciones de Dios que en un sentido, para mí, humanamente, con mi mente estrecha y finita, son intelectualmente irreconciliables. ¿Cómo Dios puede ser justo y castigar el pecado y castigar al pecador, al desobediente, y al mismo tiempo ofrecer gracia y perdón? Y eso lo vemos expresado aquí, y lo vamos a ver expresado por toda la Biblia y llevado al más alto nivel en Cristo. Como en Cristo Dios juzga el pecado de la humanidad y al mismo tiempo pasa por alto el pecado para aquellos que creen en Cristo. Como un predicador tituló un mensaje, la cruz donde la ira y el amor de Dios se encuentran. Y eso lo vamos a ver en esta historia. Dios hizo levantar un fuerte viento y cuando uno ve esto uno se imagina a Dios airado, el Dios que va a destruir, a hacer polvo a ese profeta por su desobediencia. Y sí, efectivamente, Dios se siente airado y levanta, porque es el Dios de los cielos y de la tierra, levanta una tempestad. La tempestad era tan grande que tenemos que entender que esta gente era marinero. Se habían enfrentado a muchas tormentas, pero la tormenta es tan grande que ellos se sienten atemorizados. El lenguaje, yo no puedo profundizar tanto aquí porque no soy un entendido en el hebreo, pero en lo que estuve investigando, el lenguaje era como que personifica, hace una personificación de la nave, y es como si la nave crujiera y llorara porque se estaba despedazando. De tan fuerte que era la tormenta, al punto de que aquellos hombres expertos dijeron, esto está mal, este barco no aguanta esta tormenta. Fue una tormenta feroz. Dios envió, lo dice el texto, esa tormenta. Y en medio de la tormenta, pues, ocurre todo ese suceso que ya leímos. Imagínense aquella gente preocupada, temerosos, cada cual orando en su desesperación, clamando a su Dios, que parece que representaban a diferentes naciones. Y en contraste, el que debería estar en la primera línea orando y clamando a Dios, arrepintiéndose porque era consciente, porque el texto lo revela, de que todo aquello había venido por su causa, la indiferencia espiritual de Jonás era tan grande, su rebeldía, su desobediencia había llegado a un punto tan grande que el hombre fue capaz de descender ahí no sé cómo se llama eso, ahí al sótano del barco. Si un marinero me escucha me mata. Y se durmió plácidamente.
no tiene nada que ver a cuando Jesús se duerme en la barca. Jesús se duerme en la barca porque Jesús es el Señor de los cielos y de la tierra y tiene todo bajo control. Nada lo asusta, nada lo atemoriza. Pero Jonás era para que estuviese temblando de miedo y lleno de arrepentimiento. Y el hombre, en su indiferencia, se durmió. Era como decir, estoy tan resuelto a no ir allí que me da lo mismo que pase cualquier cosa. No quiero ir a Nínive. Y se durmió. Y llega el capitán del barco y le dice, pero, ¿y tú, dormilón, en vez de estar acá con nosotros, estás durmiendo? Y lo reprende. Clama a tu Dios a ver si tu Dios tiene misericordia de nosotros y no perecemos. Y cuando ellos ven que se acrecentaba tanto la tormenta, pues dice que echan suertes. Y la suerte, no sabemos cómo fue el procedimiento, era un procedimiento común, no sabemos qué usaron. Ellos hacen algo, que echaron suertes, no sabemos si fue una especie de dado o de piedra. El asunto es que Dios dirigió la suerte, porque fue Dios, para decirle, el responsable aquí es aquel dormilón que está allá. Por causa de él vino esto sobre ustedes. Y efectivamente él lo reconoce, él no huye, dice, por mi causa. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tenemos que hacer? Láncenme al agua y se solucionó todo. Fíjense, si Jonás no estaba equivocado, él estaba consciente. Él huía de Dios a sabiendas. Espiritualmente este hombre no solamente estaba dormido, sino que espiritualmente estaba adormecido. Él no había realmente captado lo que estaba sucediendo. Estaba muy indiferente. Dios a veces usa crisis, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Ya sea internas o externas, y todavía nos preguntamos a veces, Señor, ¿pero por qué me vienen tantos problemas y calamidades? Es verdad, a veces nos vienen problemas y calamidades por la simple razón de que vivimos en un mundo caído, de que hay muchas cosas que no están al control nuestro, pero aún así debemos saber, porque la Biblia enseña mucho acerca de esto, de que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. No olvidemos eso. Y cuando dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, luego él da una respuesta, y es que las pruebas Dios las usa para pulir nuestro carácter. Eso lo sabemos. Pero otras veces, aunque son pruebas, son también juicio de Dios a nuestra vida porque nos ama. Disciplina de Dios. Porque escuchamos su palabra y nos entra por aquí y nos sale por allá. Y queremos seguir viviendo vidas vanas y superficiales, de espaldas a la voluntad de Dios, cuando somos conscientes de la voluntad de Dios. Y en esos momentos donde Dios, por cuanto nos ama y por cuanto ama a la gente a la cual Él quiere que nosotros le llevemos el mensaje de su palabra, nos sacude y trae tormentas a nuestra vida, como lo hizo con Jonás. ¿Quería destruirlo? Jonás no quería, Dios no quería destruir a Jonás. ¿Amaba a Dios a Jonás? ¿Cuánto lo amaba? Que después vamos a ver que hasta un pez trajo, sabrá Dios de dónde, al pobre pez. Solamente Dios sabe, para que se tragara aquel hombre. Seguramente no era ni un buen bocado, seguramente estaba hasta maloliente Jonás. Pero Dios usa esas crisis para sacudirnos de nuestro letargo espiritual. Y nosotros lo hemos experimentado muchas veces. El mundo clama por respuestas espirituales, mientras que muchas veces nosotros como iglesia dormimos. Muy entretenidos en nuestros programas. Muy entretenidos en lo que alguien ha llamado el fenómeno de la koinonía. La iglesia amorosa. Estamos tan cómodos que sin darnos cuenta no damos espacio para que venga nadie más de afuera, porque el que viene de afuera viene con muchos problemas, con muchas luchas. Y a veces somos tan cerrados que no nos damos cuenta.
a veces actuamos inconscientemente en esa zona de confort, estamos tan cómodos. Y aquí creo que todos vamos a sentirnos confrontados al hecho de que Jonás tal vez estaba muy cómodo, tranquilo, y de pronto Dios le dice: ve a Nínive. Y a veces somos como Jonás, profetas dormidos en medio de un mundo tormentoso. Un mundo donde la gente vive desesperado, sin esperanza. Y nosotros, que supuestamente tenemos esperanza, queremos estar muy cómodos. Y creemos que tal vez esa vida tiene propósito para nosotros. La pregunta es si Jonás se podía sentir cómodo al punto de que se fue a dormir. No le preocupaba nada. A veces nosotros estamos así como Jonás. Versículos 7 al 10. Vamos a ver ahí: la confesión verdadera implica obediencia coherente. La confesión verdadera implica obediencia coherente. A nosotros, desde niños, desde jóvenes, o del momento en que llegamos al Señor, que todos cuando llegamos al Señor, tengamos la edad que tengamos, llegamos como niños espirituales. Se nos enseña a orar, se nos enseña a leer la Biblia, se nos enseña a congregarnos, porque es una necesidad para nuestras vidas. Se nos enseña el servicio. Estas son las disciplinas o las bases de la vida cristiana. Y como parte de la oración se nos enseña a ser agradecidos, a dejar un espacio para la gratitud, y se nos enseña a confesar, la confesión de pecados. Aun cuando Cristo perdonó nuestros pecados en la cruz, nosotros no confesamos nuestros pecados para retomar salvación porque la perdimos cuando pecamos. No. Nosotros confesamos nuestros pecados porque nuestros pecados entorpecen nuestra comunión con Dios, que es un Dios santo. Y nuestros pecados nos enajenan. Nuestros pecados nos enajenan de la realidad. Ahí tenemos a Jonás. Él peca y está empedernido en su pecado. Y peca tanto en su corazón que se olvida de Dios, se olvida de los ninivitas, se olvida de sí mismo, se olvida de aquellos marineros, a él no le importó a aquella gente, se olvida de todo. Y un profeta, en medio de aquella condición, no lo vemos orando, no lo vemos arrepintiéndose, al menos no aquí. Luego en el capítulo 2 es otra historia, esa se la voy a dejar al pastor Yurizán la próxima semana. Aquí todavía Jonás está ahí, adormitado. No vemos a Jonás, el profeta, hablando de su Dios a aquella gente. Sencillamente dice: yo soy un hebreo, temo al Dios de los cielos y de la tierra, tírenme al mar y todo listo. Y aquella gente y su condición espiritual a Jonás no le interesaba, como no le interesaba tampoco la condición de los ninivitas. Egoísta, centrado solamente en sí mismo, ni en sí mismo. Porque él estaba en muy mala condición delante de Dios. ¿Por qué digo que la confesión verdadera implica obediencia coherente? Porque Jonás confiesa que era hebreo. Confiesa que temía al Dios de los cielos y la tierra. Pero en la práctica iba por otro lado. ¿A qué Dios temía si estaba huyendo de su presencia? ¿A qué Dios temía si estaba desobedeciendo a su llamado? ¿A qué Dios temía si cuando tenía que estar clamando y arrepintiéndose y apoyando a aquella gente estaba durmiendo? ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos ser conceptualmente muy cristianos. Nosotros podemos ser conceptualmente, tener una doctrina muy adecuada, dar las respuestas correctas, llegar a los razonamientos correctos, incluso desde la Biblia, pero nuestra vida puede ir por un lado completamente contrario. Y eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros como creyentes. Es lo peor que la iglesia puede hacer para el mundo que está allá afuera. Porque ven en nosotros una incongruencia. Y nosotros estamos llamados a ser
luz y sal, que la gente vea en nosotros a Cristo. No que le hablemos de Cristo, pero que vean en nosotros personas que actuamos completamente contrario a lo que decimos creer. Y esto es lo que estaba pasando con Jonás. Saber teología no es lo mismo que vivir la Biblia. Tener la doctrina correcta no es lo mismo que vivir vidas obedientes a la palabra de Dios. Nuestra vida debe confirmar lo que decimos creer. Muchos creyentes pueden tener una fe formal, adecuada, estandarizada, pero sin obediencia práctica, y eso es fatal. Es triste. Por eso Santiago nos recuerda en su epístola, sobre todo capítulo 1, que la confesión sin transformación es un autoengaño espiritual. Podemos decir una y mil veces, tenemos fe, yo creo, y nuestro credo puede ser magnífico teológicamente, pero y nuestra vida se corresponde con. Y a eso nos lleva a la reflexión de este texto también. Versículos 11 al 16, vamos a ver cómo Dios trae salvación incluso a través de nuestra debilidad o desobediencia. Por eso vamos a ver entonces que el Dios soberano, el Dios del juicio, es al mismo tiempo el Dios de la gracia. Como en medio del juicio, Dios ofrece gracia, ofrece misericordia, da una oportunidad más. Lo podemos leer ahí, ya lo leímos. Cuando los marineros preguntan qué hacer, y Jonás dice, échenme al mar y todo se va a solucionar, versículo 12. Aunque parecía un acto noble, sigue siendo ambiguo. El profeta no ora, no se arrepiente, solo se resigna a que ya pasara lo que tuviera que pasar. Sin embargo, cuando finalmente lo lanzan al mar, el texto afirma que el mar ¿qué? Cesó en su furor, versículo 15. Y miren lo que sucedió. Porque nos centramos mucho en Jonás, pero miren lo que sucede. La gracia de Dios es extraordinaria. Dice que los marineros ofrecieron sacrificio a Jehová. Clamaron a Jehová. Ya no a sus dioses. Versículo 16. No sabemos qué clase de sacrificios. No sabemos. No sabemos si es que Jonás, en el tiempo que conversó con ellos le hicieron algún tipo de entrevista y él les habló algo de las prácticas de su fe. Y tal vez ellos luego hicieron lo que Jonás no hizo, porque era el momento para hacerlo, que Jonás hubiese ofrecido sacrificio al Señor en arrepentimiento y se hubiera vuelto a Dios. Y lo que no hizo el profeta, lo hicieron aquellos paganos. Y ahí se centra el texto, el impacto que tuvo Dios en la vida de aquella gente, aun cuando su profeta iba por otro lado. Y como en medio de un acto de juicio de Dios para con su profeta, Dios tiene misericordia de aquella gente, del profeta y de aquellos que son capaces de volverse a Jehová, orar a Jehová, pedir clemencia y ofrecen sacrificios cuando vieron el poder de Dios, que realmente era el Dios, como le había dicho Jonás, de los cielos y de la tierra, que cuando lanzaron a Jonás, el mar se calmó. Y dice que temieron en gran manera. Eso significa que ellos dijeron, este Dios no es como nuestros dioses. Este realmente es el Dios de los cielos y de la tierra. Estos actos implican una respuesta reverente al Dios de Israel, mostrando que la misión de Dios avanza incluso a través del siervo rebelde. Porque al final, si nosotros somos negligentes, si nosotros somos desobedientes, si nosotros nos da lo mismo el que tenemos al lado y su destino, a Dios no. A Dios no le da igual. Y Dios va a seguir teniendo misericordia de la gente, aún a pesar de nosotros.
Eso es lo que nos debe llevar a nosotros a la reflexión y decir, ¿qué queremos? Seguir estando lejos de los planes de Dios o complacernos en formar parte del plan de Dios. Debiera ser esto, ¿verdad? Porque al final Dios no nos necesita a nosotros para hacer su misión. Pero Él le ha placido invitarnos. El privilegio es para nosotros. Que podamos ser instrumentos de bendición de la gracia de Dios para otros. Dios puede usar incluso nuestros fracasos y contradicciones para impactar a otros. Lo puede hacer. No somos el centro de la misión. Dios puede cumplir su propósito incluso sin nuestra cooperación, pero Él quiere que nosotros cooperemos con Él. Y ahí está la diferencia. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar que Dios nos use, aun cuando estamos marcados por nuestros errores. Porque qué tremenda palabra de esperanza para nosotros. Dios no había terminado con Jonás. Pudo haber desistido, pero Dios quería que Jonás disfrutara de la bendición de colaborar con Él. Por eso Dios tiene paciencia con nosotros una y otra vez, porque quiere que nosotros aprendamos a disfrutar de andar con Dios, de andar con Él, que colaboremos con Él en su reino. Y por último, versículo 17, que es el versículo que concluye este capítulo 1, la gracia de Dios persiste aun cuando fracasamos. Y ahí lo vemos. ¿Cómo termina esa parte de la historia? Pero quiero recalcar esto y voy a leer el versículo 17. Dice, pero, es decir, no todo había terminado para Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando dice Jehová tenía preparado un gran pez, es que Jehová, por cuanto lo sabe todo, sabía que él iba a darle la orden al profeta y sabía que el profeta iba a desobedecer. Lo sabía. El Señor sabía todo lo que iba a acontecer. Y tenía preparado al pez, lo trajo no sabemos de dónde, para que en el momento indicado, cuando Jonás fuera lanzado al agua, el pez lo tragara. Ahora no sabemos, eso se lo dejo al pastor Yurizán para la próxima semana, no sabemos si se lo traga inmediatamente o deja que Jonás sufra un poco más y traiga un poco de agua y se lo traga en las profundidades del mar. No lo sabemos, no lo más importante, se lo tragó. No sabemos tampoco qué tipo de pez es. Si usted quiere decir que es una ballena, pues no hay problema porque es un gran pez. Pero lo que dice el texto es un gran pez. No empiece a romperse la cabeza cómo puede suceder esto y que un pez se trae un hombre y viva 3 días. Estamos hablando de Dios. El que creó al pez, el que creó al hombre, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, el que hace que las cosas sucedan. El que puede hacer que las cosas sucedan de otra manera. Entonces, no se rompa tanto la cabeza porque estamos hablando de algo sobrenatural. Dios dispone un gran pez que se traga al profeta porque había un plan y el profeta permanece vivo dentro de aquel pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 2 van a ver qué fue lo que sucedió durante ese periodo en que Jonás estuvo dentro del pez. Ahora voy a conectar aquí, permítanme conectar con Cristo y permitan que yo les traslade un momento a Cristo. Dice que el pez estaba preparado con antelación. Nosotros leemos en la Biblia que Cristo estaba destinado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que si usted tiene esa gran pregunta, que es la pregunta del millón, ¿por qué si Dios sabía que el hombre se iba a rebelar? Que Eva iba a comer del fruto que Dios dijo que no. Que iba a venir el pecado y la calamidad sobre esta humanidad de la cual hoy todavía estamos cosechando las consecuencias. La muerte, el sufrimiento, las guerras y todo lo demás. ¿Por qué si Dios lo sabía, creó al ser humano? Bueno, no tengo respuesta para eso, porque quiso. Pero lo que sí la Biblia nos da respuesta es que antes que eso sucediera, el eterno Hijo de Dios estaba preparado como el pez.
para que viniera a la cruz. Como alguien muy bien dijo, antes que Dios dijera, sea la luz, dijo, sea la cruz. Y si usted razona esto, posiblemente su mente estalle. Pero no es la idea de que su mente estalle, sino que su corazón rebose de gratitud. No tiene todas las respuestas, pero tiene la respuesta que necesita. Dios tenía preparado a Cristo, destinado para que ocupara nuestro lugar y pudiera ser posible la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Eso es gracia. ¿Saben por qué es gracia? Porque Dios no tenía que hacerlo y quiso hacerlo. ¿Saben por qué es gracia? Porque no hay un evangelio, por ejemplo, para Satanás y los demonios. Y usted nunca se ha preguntado por qué Dios no quiso perdonar a Satanás y los demonios. Porque no quiso. Sin embargo, quiso tener gracia para los seres humanos. Entonces, esta escena nos transporta un poco más y nos hace pensar un poco más en profundidad. Luego, Cristo hace alusión a este hecho. Y luego Cristo dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre, yo, esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Dios no nos desecha cuando fallamos. Él prepara medios para restaurarnos. Para Jonás fue un pez, para nosotros podemos tener muchas historias. El Dios de toda justicia es el Dios misericordioso y lleno de gracia, aun cuando no alcancemos a reconciliarlo. Es justo, pero es un Dios lleno de gracia. Por eso, una y otra vez nos extiende su misericordia. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar el instrumento de gracia que Dios prepara para nuestro regreso o nos convertimos en personas cada vez más obstinadas. Porque al final, qué bueno que Jonás terminó volviendo en sí y volviéndose a Dios. Para eso es que Dios prepara esos instrumentos de gracia para nosotros. Jesús mismo se identificó con Jonás, Mateo 12, 40. Como Jonás fue entregado a la muerte por otros, pero, Jonás fue entregado a la muerte por otros. Están viendo el equivalente, ¿verdad? Jonás es sacrificado, pero aquella gente se encuentra con el Dios de la Biblia, de los cielos y de la tierra. Aquellos marineros fueron transformados para siempre. No sabemos más nada de ellos, pero fueron transformados para siempre. De la misma manera Cristo. Pero a diferencia del profeta desobediente, Jesús no huyó de la voluntad del Padre, sino que la obedeció hasta la cruz por amor a nosotros. Jonás prefirió morir antes que ver la salvación para sus enemigos. Jesús murió para que sus enemigos, que éramos nosotros, se salvasen. Hoy ese mismo Dios sigue llamando a pecadores al arrepentimiento, despertando a cristianos dormidos y usando tormentas para dirigir sus vidas. El Señor les bendiga, hermanos, y que podamos meditar en esta palabra y podamos actuar en obediencia, en correspondencia a ella.